Entonces, hay una clara violación al principio de congruencia. Ellos no se defendieron primero de intentar golpear y después de intentar matar. Se defendieron de otra cosa, de que el plan original era un plan homicida. Con lo cual, ahí tenemos un primer agravio que ya permite descalificar la sentencia por violación al derecho de defensa. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy con un video que había prometido, que es el análisis de la sentencia al juicio de los, entre comillas, rugbyers, que me demoré un poquito, fundamentalmente intentando por ahí poder sintetizar las críticas, porque es una sentencia larga, y la idea tampoco era hacer el video con una duración excesiva para que pudieran verlo de principio a fin, pero sin dejar de aportar información y mi punto de vista del caso. Adentrándonos en el análisis propiamente dicho de la sentencia, tiene por lo menos tres problemas la sentencia que a mi juicio son bastante graves y que la permiten descalificar como acto jurisdiccional válido, es decir, una sentencia arbitraria, fundamentalmente por carencia, por falta de fundamentación. Sin más prolegómenos voy a arrancar directamente con el análisis de lo que a mi juicio es equivocado. En primer lugar, lo que vamos a advertir desde un punto de vista procesal es una clarísima violación al principio de congruencia. Yo calculo que muchos de los que me siguen deben saber qué es el principio de congruencia. Para los que no, lo explico sintéticamente. La Corte lo define en muchos fallos. Kipperman, Silkovich, Sciuffo. Hay banda, para utilizar una expresión bien académica, hay banda de fallos en los cuales la Corte habla de este término, de esta cuestión de congruencia. Pero fundamentalmente es que te condenen o absuelvan por aquello que fuiste acusado. No por otra cosa, no por un hecho distinto. Y ya desde el vamos podemos advertir que la sentencia dice lo siguiente. Como se advierte de la plataforma fáctica que tengo por demostrada, me aparto parcialmente del alcance que los acusadores adjudicaron al suceso que nos convoca. Puntualmente, el análisis pormenorizado de la prueba reunida en el juicio me ha convencido que el plan originario en el que los 8 acusados se confabularon consistió, en su origen, en atacar a golpes a Fernando Báez Sosa. A tal fin, se organizaron para golpearlo brutalmente. Es lo que vine sosteniendo todo este tiempo. ¿Hubo un acuerdo premeditado? Correcto, hubo un acuerdo premeditado, pero para golpear, no para matar. Pero la sentencia continúa y dice: la intensidad y cantidad de golpes proferidos cuando Fernando Báez Sosa ya estaba en absoluto estado de indefensión estuvieron dirigidas desde que es derribado a matarlo. Es que todos los que estuvieron alrededor de la víctima conocieron y dirigieron su accionar hacia dicho objetivo. El grupo que podía ver al nombrado rendido en el piso y pese a ello seguía actuando, ya sea golpeando o apoyando el accionar de los directos atacantes, tuvo en sus manos la posibilidad de continuar o detener el curso causal del acontecimiento. El plan original, golpear a Fernando Báez Sosa, se cumplió en el momento que el nombrado cae al piso, rendido. Y ello sucedió inmediatamente, con los 2 primeros golpes, según lo demuestran los testimonios analizados y el video obtenido del aparato de teléfono perteneciente a Lucas Pertossi. Filmación que el nombrado se adjudicara al prestar declaración en la audiencia de debate. Es entonces, a partir de allí, que los sujetos activos internalizaron y acordaron matar aprovechando el estado de indefensión absoluta en que se encontraba la víctima. Es la intención de dar muerte lo que explica la modalidad del ataque. Entonces, veamos lo siguiente. La propia sentencia reconoce que se aparta de la plataforma fáctica por la cual los imputados fueron acusados. Recordemos, los imputados vinieron acusados por un hecho de un segmento.
se pusieron de acuerdo para dar muerte a Fernando Báez Sosa. Fueron mientras estaba tomando un helado con los amigos y pusieron en marcha ese plan. Ahora acá, según la sentencia, parece que hay dos segmentos en los hechos. Un primer segmento en el cual le fueron a pegar, no le fueron a dar muerte. Y un segundo segmento que inicia a partir de que Fernando cae al piso, donde ya sí deciden darle muerte. Pero los imputados no se defendieron de eso. Entonces, hay una clara violación al principio de congruencia. Ellos no se defendieron primero de intentar golpear y después de intentar matar. Se defendieron de otra cosa, de que el plan original era un plan homicida. Con lo cual, ahí tenemos un primer agravio que ya permite descalificar la sentencia por violación al derecho de defensa. Todos van a decir, bueno, ¿y cuál es el perjuicio que le causa esto a la defensa? Bueno, en relación al perjuicio en las nulidades, tengo un video en este canal, el de la teoría de la botella de gaseosa, pero más allá de eso, el perjuicio es muy claro, lo toman por sorpresa. La defensa, durante todo el debate, se estuvo defendiendo de algo y resulta que después le aplican pena por algo distinto. Y ojo que eso nos habla un poquito de cuánto se pudo probar aquello que la Fiscalía trajo para probar. Porque si se hubiese podido efectivamente probar, le hubiesen aplicado pena por aquello que la Fiscalía y la querella trajeron para probar, y no por una tercera cosa que los jueces crean en el momento. Y eso tiene que ver un poco con que los tribunales todavía no abandonan del todo las costumbres inquisitivas, pero es tema de otro video porque si no se va a hacer muy largo. Pero además, desde un punto de vista de dogmática penal, ya del fondo de la cuestión, hay un tema que es imposible de soslayar. Estamos hablando de que el tribunal sostiene que el plan original, es decir, el que ellos dicen que era golpearlo a Fernando, se cumple en el momento en el cual el nombrado cae al piso rendido. Y que a partir de ese momento, los sujetos activos, es decir, mientras estaban en el medio de la pelea, los sujetos activos acordaron matar aprovechando el estado de indefensión absoluta. ¿Cómo acordaron? ¿De qué forma se comunicaron para materializar el acuerdo? Si todo esto no hubo un stop entre un segmento del hecho y otro, fue todo un hecho continuo de aproximadamente 57 segundos, dice la sentencia. ¿De qué forma materializaron ese acuerdo? ¿De qué forma se comunicaron entre sí para lograr dividirse los roles? Esto le hace muy mal a la interpretación de la ley, porque ya la interpretación del homicidio premeditado o el concepto de premeditación ya viene siendo un poquito bastardeada cuando se habla de que la premeditación no requiere que sea con una antelación, con una gran antelación al hecho, ni requiere un plan sofisticado. Bueno, a ver, si estamos hablando de premeditación, la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, dice la Corte, y corresponde aplicarla directamente cuando no ofrezca dificultades interpretativas y cuando los términos fueron utilizados con la significación corriente. Entonces, premeditación es meditar antes. Con lo cual, eso me lleva a pensar que exigiría una cierta antelación en el tiempo. Bueno, la jurisprudencia ha sido un poquito laxa en ese punto y ha admitido la causal de premeditación, aunque el acuerdo haya sido súbito, correcto. Ahora, hasta hoy requería una comunicación ponerse de acuerdo. Requería que las personas, de algún modo, se anoticiaran unas a otras de que había un acuerdo, valga la redundancia, de que había una voluntad común y una forma de llevarla adelante. Ahora parece que no, con lo cual es ridículo. Por supuesto que no puede haber premeditación o acuerdo premeditado si no hubo posibilidad de comunicarse. Lo que sí puede haber, por supuesto, hay una sola cuestión que lo obstaculiza esto. Lo que sí puede haber es dolo eventual, que es en definitiva lo que la sentencia describe. Cuando la sentencia dice, todos los que estuvieron alrededor de la víctima conocieron y dirigieron su accionar hacia dicho objetivo, el grupo que podía haber al nombrado rendido en el piso y pese a ello seguía actuando, bueno, ahí tenemos un dolo eventual, una definición de dolo
parece un poco como que primero se adscribe una postura finalista, después a una postura funcionalista, pero no importa. Pareciera lo central, que podría ser una fundamentación válida, es, mirá, ustedes advirtieron cierta circunstancia disvaliosa que no les siguieron adelante. Pero quisieron ir un pasito más allá. Y eso es lo que está llevando la sentencia a límites ridículos. Porque hace querer encajar la figura de un rectángulo dentro del molde de un círculo y no entra. Entonces, obviamente que la pieza va a quedar toda torcida, y en este caso la pieza jurídica ha quedado toda torcida. Por otra parte, es una cuestión que obstaculiza nuevamente la aplicación de cualquier tipo de homicidio. Y es que en ningún lugar de la sentencia dice cómo se produjo la muerte. Dice dónde se produjo la muerte, correcto, es verdad, pero no dice cómo. ¿Por qué? Porque no se pudo determinar ni cómo ni quién. O mejor dicho, cómo. Sí, dice cómo, por los golpes, pero no dice quién, los golpes de quién. Ahora, nuevamente, aquí, esto ya lo dije en un programa de televisión, pero ante esto hay una objeción común. Bueno, ¿fueron todos? No, no fueron todos. Y voy de vuelta con el cuento de los 5 delitos que se comen un huevo, que nunca me acuerdo qué hizo cada uno. Pero vamos a suponer que este lo compró, este lo transportó, este lo cocinó, este lo peló, este se lo comió. El que se lo comió fue este. Es verdad, hubo una división de roles de todo, que todos coadyuvaron a que fuera este, pero fue este que se lo comió. Distinto es el caso que, digamos, los 5 se comieron un huevo. ¿Quién? No sé, los 5. Estaban los 5 y el huevo desapareció y la cáscara estaba... Bueno, entonces no es lo mismo. Entonces en este caso, nuevamente, yo puedo entender que digan, bueno, no me acuerdo los nombres de todos los imputados, pero A le dio una patada que menguó su fuerza vital. B le dio otra patada que menguó su fuerza vital. C le dio otra patada que menguó su fuerza vital. Y D le dio la patada que lo mató. Que lo mató porque todos los demás ya lo habían, utilizando un término muy coloquial, ablandado. Correcto, perfecto. Ahí tenemos un homicidio simple. Ahora, al no poderse determinar quién lo mató, eso nos redirige al artículo 95 del Código Penal, que aplica una sanción de 2 a 6 años de prisión cuando 2 o más personas producen la muerte de otro sin poderse determinar quién lo mató. Eso es muy claro. No nos puede gustar la pena, nos puede parecer exigua, correcto, podemos coincidir en ese punto, pero el tipo penal es muy claro en ese sentido. Con lo cual, pareciera que no se puede hablar de homicidio. Y máxime, no se puede hablar de homicidio si tenemos en cuenta que lo que la sentencia dice es que el plan inicial era pelear. Y después la sentencia mete una suerte de upgrade del plan en la mitad. Pero que no lo prueban ex ante, lo prueban ex post. Es decir, por el resultado, no por el comportamiento, que es como se debería probar. Y el problema con eso, o el problema no, mejor dicho, lo que nos conduce de la sentencia al homicidio en agresión, es justamente que lo que se probó es que querían participar en una pelea. Y lo que la Corte Suprema de Justicia dice en el precedente Antiñir, que se castiga a través de la figura de homicidio en agresión, es la voluntad y el conocimiento de participar en una actividad peligrosa que tiene como resultado la muerte. Con lo cual, ahí sí la pieza del rompecabezas vamos a querer hacer encajar un rectángulo en el molde de un rectángulo. Ahora bien, continuando con el análisis de la decisión, tenemos que pasar ahora a los partícipes. Partícipes que pareciera que no participaron, ni de forma secundaria, ni de forma primaria. Recordemos, el partícipe primario es aquel que hace un aporte esencial, sin el cual el hecho no podría haberse cometido, sin tener el dominio del hecho, por eso no es autor. Y el partícipe secundario, aquel que hace un aporte que no es esencial para cometer el hecho. ¿Y qué dicen de Lucas Pertossi, por ejemplo?
En relación a Lucas Pertossi, su aporte resultó secundario en el sentido del artículo 46 del Código Penal, desde que no revistió las características de necesario o imprescindible para la concreción del resultado. Fue quien filmó el ataque, participó al comienzo de la golpiza. Luego, existe, como bien lo señaló el doctor García en su acusación, un espacio de aproximadamente 8 segundos en la que ninguna secuencia fílmica captó el suceso. Posterior a ello, y ya en otro de los videos de una duración aproximada de 26 segundos, se lo observó en la parte trasera o posterior del vehículo Vento estacionado, golpeando a Tomás D'Alessandro, una vez que éste ya había sido neutralizado en su defensa por Enzo Comelli. Una vez que éste ya había sido neutralizado en su defensa por Enzo Comelli. ¿Qué quiere decir esto? Que Tomás D'Alessandro iba a defender a Fernando, Enzo Comelli lo neutraliza y Lucas Pertossi le pega. Entonces Lucas Pertossi no contribuyó, no prestó ninguna colaboración para que el homicidio ocurra, porque D'Alessandro ya estaba neutralizado. Para cuando Lucas Pertossi va y le pega, D'Alessandro ya no podía evitar el resultado de muerte, con lo cual no tiene ninguna incidencia los golpes de Lucas Pertossi en el resultado muerte. Ahora bien, Ayrton Violás. El imputado Ayrton Michael Violás realizó un aporte no esencial en el hecho. Según se extrae de la prueba testimonial, se los indica arengando, también como quien golpeó a Lucas Beijide, que se encontraba en la parte delantera del auto, y proferiendo gritos y frases como "es ahora", y "ahora". Más allá del análisis entrelazado de las acciones y los testimonios, golpeó al ciudadano Lucas Beijide, quien, según refiriera en su declaración, intentó detener la agresión y iba a acercarse a Fernando. Ahora bien, hay un tema. Si estos muchachos son partícipes secundarios, es porque no participaron del acuerdo premeditado, porque si no serían autores. Ahora, si no participaron del acuerdo premeditado, no son partícipes, porque el acuerdo premeditado no admite una participación secundaria. ¿Cómo es que presto una colaboración no esencial para el acuerdo? ¿Qué hago? ¿Qué hice? Llevo los cafés para que puedan entretenerse mientras conversan y se pongan de acuerdo, cosa que no ocurre acá. En realidad, respecto de la participación de Ayrton Violás, se aplica la teoría de la accesoriedad interna en la participación. Es decir, uno participa en el hecho a cuya participación se comprometió. Traducido, ¿qué quiere decir? Ayrton Violás participó de una golpiza, porque se comprometió a participar en una golpiza. En el momento que supongamos que se produce el acuerdo premeditado, cuando arranca el segundo segmento, Ayrton Violás ya no participa, ya no prestó su colaboración para ese acuerdo. Por lo tanto, participa de lo anterior. Con lo cual no tiene ninguna participación en el homicidio. Blas Sinali está en exactamente la misma situación que Lucas Pertossi. Dice la sentencia, en relación a Blas Sinali, su situación no difiere en lo sustancial de los otros dos partícipes secundarios. Puntualmente, en el video registrado de la vereda de enfrente del lugar del hecho, se lo observó golpeando a Tomás D'Alessandro en la parte trasera del vehículo. Pero Tomás D'Alessandro ya estaba neutralizado por Enzo Comelli, según dice la sentencia. Con lo cual, en la consumación del resultado muerte, la actividad que pueda tener Blas Sinali sobre Tomás D'Alessandro no tuvo ninguna incidencia. Por mi parte, esto es una opinión personal, lo que yo creo es que los jueces han intentado satisfacer a todo el mundo y no satisfacieron a nadie. Han intentado darle un fundamento más o menos jurídico y fáctico a la sentencia, porque era imposible admitir, las máximas de la experiencia nos enseñan que bajo las circunstancias lo que fueron a hacer al principio era pelear, no matar. Entonces le inventaron un segundo segmento al hecho, violaron el principio de congruencia, dejaron contentos a los que pedían perpetua y un poquito menos contentos a los que pedían perpetua para todos, y lo que crearon fue un Frankenstein jurídico que espero realmente que la casación tenga un poquito de prudencia y de mesura al momento de resolver y que reconduzca
la cuestión a sus justos límites. No por este caso puntual, por la posteridad. Les mando un saludo y hasta el próximo video. Y me pudrió salir de un juicio y estaban todos tristes.